Fase 4. Exposición en video del informe ejecutivo del proyecto de exportación. Mi nombre es Juan Leonardo Acuña Hernández, pertenezco al grupo 10 20 23 73. En este video hablaremos un poco sobre un término de negociación elegido de un producto y cómo se finalizaría la exportación. Producto. El producto elegido a exportar es el aguacate Hass. Embalaje pesado. Se tiene que tener en cuenta que el aguacate Hass es un producto perecedero, por lo cual se debe tener controlado la recolección de la cosecha, el almacenamiento y el transporte del mismo. Proceso. Teniendo en cuenta que el aguacate Hass es un fruto, se debe contar con una plantación, un crecimiento y una recolección de la cosecha. En el transporte. El transporte debe ser con vehículos completamente certificados y apropiados en buenas condiciones higiénicas. Se debe evitar la exposición al sol, al viento, a la humedad y se deben reducir los daños mecánicos al producto, ya sea por vibración, compresión o impacto. En el tratamiento, el aguacate Hass debe ser un producto libre de la mosca de la fruta. Debe cumplir con los requisitos fitosanitarios requeridos por el ICA y por el mercado internacional. La certificación fitosanitaria es emitida por el ICA. La naturaleza de la carga. La naturaleza de la carga se clasifica en 4 tipos a saber. El aguacate Hass pertenece a la carga perecedera, consiste en general en productos alimenticios que sufren degradación normal en sus características físicas, químicas y microbiológicas. También es una carga frágil, ya que toda mercancía que por sus características puede sufrir daños en el cargue y descargue, en el movimiento del vehículo de transporte y en el almacenamiento. La subpartida arancelaria de nuestro producto elegido es la siguiente. En la sección 2, productos del reino vegetal, capítulo 08, frutas y frutos comestibles, cortezas, agrios, cítricos, melones o sandías. La partida sería el 0804, dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Subpartidas 08, 04, 40, aguacates. Subpartida de la Comunidad Andina 08, 04, 40, 00, aguacates o paltas. Subpartida a nivel Colombia 08, 04, 40, 00, 00. El arancel base es el 15 y la categoría de desgravación es la B15. Término internacional de negociación. El término internacional de negociación escogido fue el ex-world, donde el vendedor o el exportador pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes. Únicamente se ocupa del embalaje del producto. El comprador importador, por lo tanto, es quien asume todos los demás gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza el almacén antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contratarse lo asumiría el comprador, ya que es quien asume el riesgo. Este inconveniente no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones. El vendedor debe realizar la entrega de las mercancías empacadas, embaladas, adecuadamente y apropiadamente para su exportación, en su establecimiento. Esto se refiere a su taller, bodega o almacén. Este tipo de negociación el vendedor no tiene otra obligación que realizar la carga de la mercancía al transporte seleccionado por el comprador. No debe realizar los trámites aduaneros o no está obligado a realizarlos para la exportación. Con esta modalidad de negociación, el vendedor no está obligado a organizar el despacho de exportación. Por consiguiente, sería recomendable que no se utilice este término de negociación internacional si el comprador o el importador no puede obtener las licencias o requisitos autorizaciones para la extracción de la mercancía a otro país. Si se decidiera el vendedor realizar el despacho, se le recomienda utilizar otro término de negociación internacional, como es el término FCA, ya que se adecua más a esta condición de negociación. Aquí vemos algo más de puntos a tener en cuenta en este tipo de negociación internacional.
unas medidas a cumplir y unas recomendaciones a tener en cuenta. Responsabilidades y permisos previos para la EX-Word. En este in containers se puede traducir como puesto en fábricas. En algunas de sus características más importantes son: se trata del único término en el que el vendedor no despacha los bienes para su exportación. Esto se debe a que el vendedor solo produce la mercancía y el importador hará toda la logística. Utiliza el medio terrestre o multimodal, puede ser marítimo también. Este término de negociación es más fácil para el vendedor, pero es más complejo para los compradores. Se puede utilizar en empresas exportadoras que no tienen idea de cómo hacer sus trámites de exportación o las que están empezando. La responsabilidad del vendedor es entregar la mercancía, especificar la dirección precisa de la recolección, de garantizar y entregar los documentos comerciales al comprador, acordar que los documentos las ofrece el vendedor, los costos del empaque y el embalaje, debe proveer información, toda la información que se requiera para la exportación, y debe proveer información para poder contratar un seguro que cubra los impastos o inconvenientes que se puedan presentar mientras llega el producto al comprador. Las responsabilidades del comprador: el PAC debe pagar el valor de la mercancía, debe cargar la mercancía en el lugar acordado, debe asumir los costos de maniobras y cargas de las mercancías, debe contratar el flete nacional e internacional, debe solicitar los permisos, autorizaciones, requisitos para la exportación y la importación, debe asumir los gastos de exportación e importación, todas las maniobras que se requieran, almacenamiento, agentes, impuestos, entre otros. El flete internacional, y debe contratar el seguro para garantizar que el producto llegue en buenas condiciones a sus instalaciones. Los riesgos. En este término de negociación, los riesgos eh, se transfieren directamente al comprador después de que se entregan en el punto y en la fecha acordada del contrato. Por lo cual, el vendedor no corre muchos riesgos en este término de negociación elegido. A continuación veremos como una fórmula básica para poder calcular el precio de este término de negociación internacional. Entonces aquí podemos ver reflejada nuestra fórmula, no sé si ahí la alcanzan a ver, donde MPN son las materias primas nacionales, donde MPE son las materias primas extranjeras en caso de que se requieran, como lo que serían los abonos y otro tipo de elementos usados mientras se cultiva y se cosecha el producto. La mano de obra sería esta, MO, los envases, el embalaje, las certificaciones, los gastos fijos bancarios y otro tipo de gastos, que serían los intereses de la prefinanciación en caso de requerirse, la utilidad y los impuestos y ganancias. Con esto se podría calcular el precio de este término de negociación. Se deben también contar con los requisitos técnicos, un certificado de exportación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que en este caso es el INVIMA. Este certificado se solicita solo una vez y se realiza de manera electrónica ante el INVIMA. Se debe sacar el certificado fitosanitario del Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA. Se debe sacar el certificado de inspección sanitaria de exportaciones de alimentos y materias primas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que es el INVIMA. Los permisos previos para la utilización de la exportación, el registro ante el ICA. Después de que se cuente con el registro ante el ICA, se procede a solicitar la certificación en el INVIMA. Se solicita el certificado de inspección sanitaria para la exportación de alimentos y materias primas, al igual que el certificado de exportación y el certificado de no obligatoriedad. Con el fin de certificar que el producto a exportar es apto para el consumo humano. Adicional a eso, el exportador debe contar con un registro único tributario, que es el RUT. Lo otorga la DIAN. Se sugiere utilizar para empresas inexpertas o iniciando en este proceso, pues que se realice un término de negociación internacional por transferencia bancaria
ya que es una alternativa más económica, rápida y segura. No brinda ningún, eh, en caso de que se realice una negociación previa con el comprador, pues se deben contemplar todos los términos requeridos por el mismo, ya sea si este requiere algún tipo de negociación o prefinanciación de los productos a adquirir. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy. Hasta luego.